Hola, soy Giner Borja, feliz de estar un día más con ustedes en este nuevo video con JB Comunicaciones, donde hay calidez, calidad y experiencia. También soy el autor de los siguientes libros que aparecen en pantalla, que son libros que te van a ayudar en el área emocional, social, cultural de tu vida, con técnica y con herramientas de estudio para que tú puedas tener dentro de tu biblioteca y a la vez puedas tomarlo como libro de consulta y de ayuda. También están en Amazon. Están en Amazon los libros que hemos diseñado, hay tantos libros como manuales, y si no también sale un número de pantalla o nuestro correo, nos contacta. ¿Sabes? Cuando hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, es un plan nacional que tiene que ver muchísimo con la estructura organizacional del país y donde el país como país se proyectaba. Y era un plan de desarrollo a nivel nacional. Pero hay que ir un poquito a la historia y hay que entender que en la década de los 90 se desarrolla un enfoque de crecimiento económico. Y este desarrollo dentro de la década de 90 era un desarrollo de enfoque a crecimiento económico. Con ese enfoque de crecimiento económico iban a darle más estructura o más viabilidad de vida a cada ciudadano. Y el crecimiento estaba basado en la economía. Y esa economía nos garantizaba el derecho como humanos, como seres humanos, como individuos. El crecimiento económico nos garantizaba a cada uno de nosotros como ecuatorianos un desarrollo humano que estaba proyectada en poder estructurar un país diferente. En nuestro país, los que somos nacidos en la década de los 70, 60, entendemos que el país había pasado por algunas circunstancias muy atenuantes. Yo mismo cuando vi el desarrollo de Guayaquil, Guayaquil era un gran basurero, había bastante crisis social como tal. Y algunos conocemos y sabemos que hemos vivido hasta este tiempo y hemos podido palpar el desarrollo del país a la medida que se ha podido, ¿no? Pero desde esta década para acá se desarrollaba un enfoque más de crecimiento económico. Y ese crecimiento económico estaba basado en la economía que garantizaba el derecho a la sociedad o al ser humano como humano, derecho de desarrollo. Existen tipos de crecimiento. Este tipo de crecimiento que obstaculizaba el desarrollo. Había una estructura, había muchísima, en esta época, había muchísima inmigración de algunas provincias a otras provincias. La gente buscaba también el medio de cómo subsistir, cómo sobrevivir, buscar el medio de cómo sobrevivir. Existían tipos de crecimiento que obstaculizan el desarrollo. Había mucha pobreza, mucha marginación, había mucha crisis social, había una pobreza atroz en nuestra estructura del Estado como tal. Pero se basaba este plan de desarrollo en la economía. Y en base a toda esa estructura que se había vivido posterior, se crea un desarrollo diferente a través del buen vivir, consecuencia de los análisis que se había hecho décadas atrás o años atrás, para poder garantizar la paz y la armonía en todas las áreas, con la naturaleza y prolongando la identidad cultural y humana. ¿Por qué? Porque se crea un plan de desarrollo llamado el buen vivir para poder crear una estructura de conciencia social y a la vez identificarnos con este plan de cultura humana y la armonía de la naturaleza y tener una armonía. El desarrollo nos obligaba como ciudadanos a reconocer y comprender la valorización del ser unos a otros, a fin de poder potencializar esa sociedad como tal, de un porvenir compartido, de igualdades de derechos, igualdad de oportunidades, igualdades de recursos, que tenemos que ir entendiendo que a veces todo queda en papeles, pero en la realidad no es así. Todo queda en papeles, pero cuando estamos hablando en la práctica, todo cambia. Los papeles aguantan todo, los discursos de todos los políticos o de toda la gente que cree tener un plan de vida
los ciudadanos, porque el papel lo aguanta. Carácter, y siempre fue con ese carácter, ¿no? Y ese carácter tiene que ver mucho con el derecho al trabajador, con derecho a la familia, con derecho a, a las personas que tienen necesidades de desigualdades, ¿no? Acá están los ricos y acá están los pobres. Cuando hablamos de pobreza no estoy hablando de aquellos que están pidiendo cosas en la calle, ¿no? Acá están los ricos, acá están los pobres. Hay una pobreza extrema y vemos que la pobreza es tan extrema que el 30% de nuestra población es rica y el otro 70% es pobre. Entonces, vemos que una población es rica, pero hay algo terrible, un vacío existencial terrible desde el nivel de pobreza. Pero en estos años anteriores, años 70, había una pobreza más terrible que ahora, mucho más terrible. Había una desigualdad de derechos más terrible que ahora. Pero el plan de Buen Vivir estructuraba toda esa crisis social, existencial, emocional, y que habla un plan de desarrollo cultural para identificar a la cultura humana como tal y a través poder ir comprendiendo los procesos de la vida. Y nos daba una autorrealización del ser y la construcción de un porvenir mejor y mejor compartido con la sociedad que hoy estamos viviendo. Había un crecimiento económico que estaba centrado, este crecimiento económico de la modernización, y todo iba haciéndose más moderno, tenía que ver con la tecnología, ¿no? Y que ese plan de tecnología, tecnificándonos, tenía que ver con el fin para desarrollarnos como individuos. Era un plan más moderno, nos daba otra estructura ambiental, otra estructura de desarrollo como tal, nos daba otro enfoque diferente, había un crecimiento económico de esas modernizaciones y tenía que ver con la tecnología y también con el fin de desarrollarnos como individuos, como ciudadanos y como país y ser visto en los diferentes países como un país de desarrollo. Teníamos que vender una figura diferente, teníamos que vender un modelo de país, que es allá donde deben de apuntar los gobiernos, vender un gobierno, un gobierno de un país desarrollándose, desarrollista, un país que está desarrollándose continuamente. Eso debe de vender los gobiernos. Debe vender el desarrollo de su país como tal, y eso implica inversión, implica trabajo en equipo, implica un plan estratégico, no de corto plazo, sino de largo plazo, que los políticos que vienen de turno, los gobiernos que vienen de turno, no tiren abajo el plan que ya existía, sino que puedan mejorarlo, irlo mejorando, porque cada quien cree tener la receta para poder construir un país diferente, pero a la larga nadie tiene la receta, porque si un plan de gobierno existe, que ya estaba existente, el que viene lo tira abajo porque no le sirve, no le parece. O sea, no hay plan de gobierno, no existe una ley de Estado y debe haber ley de Estado. Que los países, que los que entran a gobernar no vayan destruyendo la estructura de gobierno o el plan de Estado que ya existía. Porque a la larga quien pierde es el mismo país, el mismo pueblo, porque son inversiones económicas. No ve que un plan de gobierno no cuesta $2. Cuesta millones y millones y millones de dólares. Entonces, el plan de gobierno hay que valorizarlo y también debe de ser establecido bajo pautas y normas. Pero en este país que vivimos, un gobierno que entra tira abajo el plan que tuvo el gobierno anterior porque no le sirve, no le parece, porque ve que esto no funciona, pero debe haber plan de política. Porque no podemos estar gastando dinero, porque el dinero que se pierde nunca se recupera. Esas son fugas que ocurren económicamente, que van destruyendo a un país y lo van empobreciendo. O sea, el gobierno que entra o ingresa a gobernar como tal, tiene que saber pararse en esa estructura de Estado para poder moverse. No ve que el Estado existe. Lo que no, el Estado siempre va a existir. Los gobiernos son pasajeros, el Estado es eterno porque el Estado lo crean los ciudadanos, lo crea el grupo humano de personas que estamos conviviendo y viviendo. Entonces, tiene que haber política de Estado que se respete la economía de un país, esas fugas económicas o esos golpes económicos de un plan de gobierno que demora 5, 6, 7 años, viene el que viene hoy, el que viene después lo tira abajo y hay que crear un nuevo plan de gobierno y estamos perdiendo el tiempo y el tiempo es lo más valioso, que hay que valorizarlo, establecerlo dentro del ser y valorizar, porque el tiempo, recursos y talentos se debe de valorizar. O sea, se pierde tiempo, se pierde recursos, se pierde talentos. ¿Cuántos recursos se han perdido? ¿Cuántos talentos se han perdido? ¿No? ¿Cuántos talentos? Entonces, tiempo, recursos y talento debe ser valorizado, debe estar dentro de la estructura de un Estado como tal, que debe ser manejado dentro de la estructura de un gobierno, sea cual sea el gobierno, izquierda, derecha,
cualquiera que sea el gobierno, socialista, no socialista, pero debe de valorizarse las gestiones y creer en la gestión de cada gobierno que ingresa y no creyéndose que cada gobierno que sale o ingresa son héroes. Aquí no somos héroes, simplemente somos servidores. Aquí no venimos a cambiar las cosas, no venimos a servir. Todo funcionario que entra a vivir del Estado viene a servir. Esto es igual que la parte cuando alguien entra a ser pastor de una iglesia. Entra a servir, no para que le sirvan, pues. Porque la función es servir, no que me sirvan a mí, pues. Entonces yo tengo que tener un buen servicio, una buena actitud, un buen estado emocional, una buena estructura emocional. Pero los papeles cambian. Cambian. ¿Por qué? Porque no hay un plan de gobierno claro y no se valorizan los planes de gobierno de los países, de los gobiernos anteriores o posteriores o anteriores. No se valoriza, sino que se tira abajo porque eso no sirve. Vivimos en el país de que todo lo que se hace lo podemos tirar a la basura porque no sirve. El país del desecho, que todo lo que creemos que no sirve lo tiramos a la basura. Ni siquiera lo tomamos para poderlo trabajar y valorizar, sabiendo que ahí, en eso que no sirve, hubo recursos, hubo tiempo y hubo talento que se desperdició. Hay que comenzar a cambiar con leyes de Estado que aseguren el bienestar de cada ecuatoriano, de cada madre, de cada niño, de cada ciudadano, de cada etnia que existe en este país. Hay que comenzar a valorizar. Y en esa valorización se va a cambiar la estructura, porque tenemos un plan de buen vivir que viene de la Constitución y viene de esa Constitución que fue ya creada y es la vigente, y también en base a lo que se creó dentro de esas leyes conexas y que se lo puso como un plan de gobierno para poder cambiar la vida de cada ciudadano dentro de nuestros marcos legales y dentro de nuestro manto de gobierno que estamos y de Estado como tal. Y este plan del buen vivir o este desarrollo que se hacía en la modernización y el desarrollo, o sea, en este plan de buen vivir hablaba de la libertad del ser humano. O sea, tenemos que tener una libertad en un país que no hay libertad. Porque hoy nos exigen lo que tenemos que estudiar, hoy nos exigen cosas. Y hablamos de un país que es democrático, pues. Y en la democracia no debe haber exigencias, sino respeto y deberes y derechos, pues. Pero un país que nos exigen y nos obligan que nuestros hijos tienen que postular para la carrera, no es que ellos quieren, sino la que el Estado le pone. Se está programando en una sociedad a que pueda aceptar lo que el Estado nos da. Cuando el Estado existe a través de los gobiernos que están ahí, y esos gobiernos están para servir al pueblo, no para que el pueblo le sirva a ellos, pues. Y a fin de desarrollar y ampliar la capacidad de la libertad de los seres humanos. Entonces, tenemos que saber que en el plan de buen vivir y la Constitución hablamos de la libertad y el derecho de cada persona. Pero no hay libertad cuando eligen lo que tú estudias. Después van a elegir lo que tú comes. Quiero ser médico, pero no puedo porque no me da el cupo. Yo quiero ser abogado, no puedo porque no me da el cupo. O sea, el Estado sabe darme a mí lo que yo quiero, pero en base a ellos, no lo que yo quiero, en base a lo que ellos creen que yo puedo tener. O sea, desde ese momento ya no hay libertad del buen vivir, porque ya el Estado se convierte en alguien que me programa a mí a escoger lo que yo quiero como ciudadano. O sea, yo no elijo lo que yo quiero, sino lo que el Estado me da. Entonces, ya no hay libertad de derechos. Vivimos en un estado de no libertad. Que el estudiante elija. Y muchas cosas nosotros nos prohíben, pues. Vivimos en el país de la prohibición, pues. Todo aquí se prohíbe. No hay libertad para nada. Y si tenemos una libertad, es a media, pero para el pobre, pues, porque la gente que tiene dinero, ellos hacen lo que da la gana, pues. Ellos pueden vivir como les dé la gana y nadie les dice nada, pues. Cuando estamos mirando muchísimas veces las batidas, ¿dónde se dan, pues? En lugares pobres, pues. Pero no va a ver tú la batida donde lugares que son gente rica, pues. Tú nunca vas a ver que alguien va a parar, la policía, alguien que tiene dinero, no lo paran. Y si lo paran, le bravea. Entonces, no hay libertad en los seres humanos. Hay una estructura opresora. Y esa misma libertad debe ser dado en todos los ámbitos. Social, cultural, religioso, en los ámbitos personales. Y eso iba a provocar esa libertad de los seres humanos, la capacidad, el crecimiento económico
en medio de esta libertad para poder lograr el componente humano del desarrollo del humano como tal. Era un componente humano. Estos componentes importantes, que era desarrollarle en el individuo el cambio de paradigma emocional, pero tenía que ver desde la base de la libertad. Entonces, todo se trabaja de la base de la libertad. Y esos componentes humanos, que eran dos componentes importantísimos, de ese logro del desarrollo de ese componente humano como individuo, la primera cosa era la formación y la potencialización de la capacidad humana. Había que formar al humano. Había que crear estructuras de formación. Había que crear una verdadera estructura educativa, donde el estudiante o la persona se lo forme correctamente, donde él tenga la capacidad de análisis. No solamente que le metan información, porque a veces nos dan tanta información, pero no analizamos. Y cuando alguien analiza, se le ponen miles y miles de nombres. Porque lo que usted ve analizando, a veces en los medios de comunicación, son gente que ni siquiera estudiaron aquí y vienen con otra mentalidad de análisis. Cuando aquí lo que estamos aquí y lo que estamos aquí y hemos estudiado aquí, si analizamos desde una perspectiva a veces equivocada, porque no queremos ni ofender ni dañar, pero tenemos que crear dentro de estas componentes, que eran dos componentes importantes, la formación y la potencialización de la capacidad humana. Y hay que formar y capacitar el desarrollo humano para que el ser del individuo cambie y sea transformado. No solamente hay que darle a la gente una funda de comida, sino hay que crear esa estructura de formación y potencialización de la capacidad humana como individuo en un país que tiene libertad a través del buen vivir. Hablamos de un país que tenemos derecho a libertad en todas las áreas, espiritual, social, emocional, cultural, étnica. Y la otra cosa que eran de estos componentes que se hablaba, que eran dos, era el uso efectivo de la capacidad. ¿Cómo yo uso la capacidad? ¿Cómo yo tengo ese uso efectivo de la capacidad? Pero ¿quién tiene que ayudarte a desarrollar las capacidades dentro del ser, dentro de la sociedad? El gobierno, porque el Estado ya existe. Y el Estado ya ha dicho que eso es lo que existe. Y el gobierno tiene que desarrollar esa potencialidad de desarrollar la capacidad de la persona y ayudarle a ser efectivo como persona y a desarrollar en un mundo que necesitamos más desarrollo de las capacidades. Pues. No, porque tenemos tanta gente brillante que está fuera del país, pero no viene al país porque no hay las plazas o los lugares para que ellos puedan desarrollarse como tales. Porque a veces no nos da garantía el país, cuando el país habla de una libertad y habla de un buen vivir. Pero esos eran los componentes importantes dentro de la estructura del buen vivir. Y esos componentes te llevan a ti a unas consecuencias importantes, que cuando esos componentes se los creaba, que eran dos componentes, no eran tantos, eran dos componentes, era poder potencializar esa capacidad humana y poner la efectividad en uso de esa capacidad humana. Nos daba una consecuencia, que era el incremento de la riqueza, porque se podía ir incrementando. O sea, porque si tú tienes un pueblo ignorante, ¿cómo vamos a desarrollarlo como pueblo? Cuando tenemos un pueblo educado y formando esas capacidades, nos desarrollamos. Cuando tenemos buenos médicos, buenos geriatras, tenemos buenos diseñadores, tenemos buenos profesores, buenos mecánicos, tenemos gente que maneje buenos recursos en todas las áreas. O sea, tenemos que ir incrementando aquello. Eso incrementaba la riqueza. Pero cuando estamos educándonos, porque la educación nos libera, así como el trabajo que nos hace individuos, el trabajo nos hace seres humanos. Y se incrementa la riqueza. Ese era el plan de desarrollo que se comprendía cada aquello. Y la otra cosa que ocurría, había la igualdad de oportunidades. Cuando uno va a la práctica, no hay igualdad de oportunidades, pues. La oportunidad no es igual para todos. Porque aquí tú llegas a tener algo si tienes alguien que esté en una posición mayor que tuya, que te recomiende. Si vas a buscar empleo, no tienes empleo. Porque tienes que venir de X o X universidad para que tengas buen empleo. Hasta aún la universidad es la que manda.
Si tú no vienes de un buen colegio, tampoco tienes empleo. Cuando hay una gran cantidad de gente sin empleo, eso aumenta. ¿Qué aumenta eso? Los comerciantes informales, porque la gente tiene que darle la comida a sus hijos, pues. No ve que tienen que comer, dárselo informal, porque no hay igualdad de oportunidades para todos. Vivimos en un país a veces que se maneja mucho injusticia humana, injusticia social. El que tiene es libre, el que no tiene no es libre. Si pasamos la roja, ambos carros, un carrito viejo y un carro de lujo, de alta gama, el vigilante cita el carro viejo y el alta gama lo plata más allá y él le saca una credencial porque es amigo, fulano, hermano o primo o amigo de fulano y tal, lo dejan libre. Y cuando las multas salen para el pobre de 1.000, de 2.000, de 3.000, a ellos no, porque ellos mandan y que se la bajen las multas. No vivimos en un país de derechos, no vivimos en un país de igualdad, no existe la igualdad. Es una mentira, es un engaño, es como el cuento de la Caperucita Roja. Es igualito el cuento de la Caperucita Roja. ¿Por qué se la comió? Pues? Una madre irresponsable que envía a la Caperucita en un bosque. ¿Por qué no fue acompañándola a buscar a la abuela? Entonces, desde la Caperucita, el lobo es malo. Pero en la historia del lobo, vamos a ver qué pensaba el lobo. Tenía hambre, la vio sola, la vio indefensa. O sea, contemos el cuento desde las dos estructuras y vamos a ver quién es el malo. Pero no hay igualdad de oportunidades, ni siquiera para el estudio, ni siquiera para el trabajo, ni siquiera para tener recursos, no hay igualdad de oportunidades. Y para los seres humanos, para los ecuatorianos, para nosotros que somos parte de una etnia, porque hay muchísimas etnias aquí, la satisfacción de la ansiedad incíntrica, había esa satisfacción de las necesidades de cada persona. Iba a haber esa satisfacción de necesidades incíntricas del ser. Iba a haber esto, iba a haber expansión económica, expansión de las capacidades, de las necesidades. Iba a haber esa satisfacción que se comprendía aquello. Que cada ser humano iba a ser satisfecho, sentirse bien, sentirse realizado. Proyecto del plan vivir. Pero cuando uno nota, eso no ocurre. Todo el mundo está insatisfecho. Y no hay nadie que nos llene porque todo el mundo está insatisfecho. A veces ocurre que hacemos los planes desde la cabeza, conociendo su realidad, y a veces no lo hacemos viendo al pueblo. El mejor plan estratégico tiene que nacer de la necesidad del muestreo del pueblo, lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo desea. No desde lo que yo creo, lo que yo pienso, porque yo puedo pensar muchísimas cosas. Era un asunto cognitivo, emocionales, imaginativa. Iba a haber algo cognitivo, conocimiento, iba a haber emocionalidades, iba a haber toda una imaginación de estructura, dentro de esta estructura del plan de gobierno cognitivo, y que desarrollaba dentro de esa estructura los endógenos del ser humano, esa parte endógena del ser humano, esa parte estructural del ser humano, y también el crecimiento económico. Entonces, todos estábamos bien, todos estábamos felices, pero en el plan de buen vivir. Pero vivimos en una sociedad donde no se piensa en el pobre. Y si se piensa en el pobre, se piensa desde darle un bono, en darle $20, en darle tal cosa. Pero no se piensa desde la estructura del pobre. Cuando está bien, tú puedes darle un bono o algo aquí, pero eso no llena al pobre. Al pobre lo llena dándole trabajo, valorizándolo, dándole el derecho que necesita, la libertad que necesita. Pero a veces vivimos en un país reprimido que reprime a su propia gente. Reprimido. Tenemos que crear una sociedad diferente. Y para eso estamos. Y en el desarrollo humano, las personas desarrollan su potencialidad y aumentan sus posibilidades y disfruten de la libertad para vivir la vida que valora. Ese es el plan de desarrollo. La persona desarrolla su potencialidad y aumenta sus posibilidades de poder disfrutar la vida. ¿Desde dónde? Desde la libertad para vivirla. Ser libre. Libertad para vivirla. El gobierno tiene que crear derechos, pero también oportunidades de vida y crear y dejar un país que haya libertad para vivirla. Libertad para disfrutar. Libertad para tener actividad, tanto la gente que está aquí en el país como los que están afuera.
Que cuando vengan a su país puedan venir a disfrutar de su país. Porque tenemos muchísima gente fuera del país, pero a veces no tienen la libertad de disfrutar en el buen vivir su país. Eso debe de crear el gobierno, esa base de libertad, de oportunidades, para poder vivir. Porque la Constitución lo dice, la ley lo dice, la ley conexa lo dice. Las actividades humanas y sus efectos deben regularizarse y deben estar dentro de esos límites, de poder tener este medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, treñirse a cierto límite físico. Entonces, la actividad humana debe ser regularizada, cuidar toda la estructura del medio ambiente, la estructura que tenemos como país. Por eso hay que cuidar el país. Y hay una estructura de modelo de crecimiento expansivo del primer mundo. Y había una estructura de crecimiento. Había una estructura de crecimiento. Y había ese modelo de crecimiento que era expansivo para el tercer mundo. Calentamiento global. Hoy ya no se habla del calentamiento global. Anteriormente era el boom de todos los grandes países del mundo, las grandes potencias. Calentamiento global, la capa de ozono, era nuestro tema, era el tema que se hablaba. Pero nació la pandemia y nos olvidamos del calentamiento global y comenzamos a hablar de la pandemia. Una crisis que devastó casi a todo el mundo. A todo el mundo devastó la crisis. Nos encerró, nos devastó. Y muchísimos estamos hoy saliendo y surgiendo como país para poder desarrollarnos y potencializarnos. Había mucha pérdida de la biodiversidad, la fauna, la flora, mucha pérdida. Animales en intenciones, animales que estaban perdiendo. Había muchísima pérdida de la biodiversidad y estaba bien que eso ocurriera. Porque había que cuidar la biodiversidad y había que cuidar todo este modelo de crecimiento, de expansión del mundo. Había que ser un país más solidario, cuidar el medio ambiente, cuidar toda la estructura del Estado, cuidar lo que es la fauna, la flora, las especies. Había que cuidarlo. Sí, tenía que cuidar y yo tenía que cuidarlo. Porque es parte del mundo. Tener que cuidar el bosque, cuidar los árboles, cuidar el agua, que es tan vital. Cuidar los arroyos, que es tan vital, que la gente no tire basura, que debe haber cuidado en eso, porque la gente desvaloriza. Ni siquiera valorizamos el árbol, los árboles, las plantas. Debemos de cuidarlo. En un país que debemos tener mucho cuidado por tener fauna y flora tan hermosas como la Isla Galápagos, tener el Oriente, tener algunas reservas hermosas de fauna y flora, y tenemos bosques, había que cuidar. Había una sostenibilidad dentro de este proceso, que había que tener un equilibrio que se genera a través de la realización armónica entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea, la cual uno es parte de esa sociedad. Tenía que haber algo armónico, que tiene que ver entre estos dos movimientos o estructuras, que era por un lado la sociedad y otro por otro lado la naturaleza. Había que cuidar la sociedad y había que cuidar la naturaleza, porque son los que nos rodean como tal. Entonces había sostenibilidad de las dos cosas que son importantes en el desarrollo de un país, que tenemos que tener ese equilibrio emocional, esa relación armónica entre sociedad y naturaleza, que la sociedad no pueda dañar en estructura toda la naturaleza. Hay que cuidar la naturaleza, poner leyes que cuiden la naturaleza. Poner leyes que cuiden el medio ambiente, que hay que poner leyes que ya existen en el buen vivir. No es que no existe, ya existe. Y eso implica lograr resultados con desarrollo sin amenazar la fuente de nuestros recursos naturales. Y comprender lo que viene para las generaciones futuras. Y dejar un buen vivir para ellos, dejar una buena estructura para ellos. Porque hay que tener sostenibilidad, no pensar en nosotros. Porque a veces nos encanta pensar en nosotros. Pensemos en las generaciones futuras que vienen. Entonces hay que tener equilibrio entre la sociedad y la naturaleza y saber utilizar los recursos que están dentro de esta estructura para poder ir comprendiendo e ir creando un futuro más armónico para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y eso implica trabajar como país. Eso implica que como país tenemos que trabajar y poner el hombro.
y dejar de ser egoísta. Y no estar pensando que yo soy izquierda, derecha, socialista y todo el mundo quiere ser protagonista. Cuando aquí todos tenemos que ser servidores, de servir para poder crear un país armónico, un país socialmente estable, un país socialmente económico, que el ecuatoriano como ecuatoriano o el extranjero que vive aquí disfrute del país. Pero disfrute bien, tiempo y en espacio. Para que esto sea algo sostenible en tiempo y en espacio, había dos estructuras. Por un lado, el sistema económico y por otro lado, el sistema ecológico. Tienen que ir los dos tomados de la mano, con procesos de ayuda, para que esto sea sostenible en tiempo y espacio. Si esto no se hace, no es sostenible en tiempo y espacio, porque la economía, por un lado, y lo ecológico por otro lado. Tenemos que convertir en un país ecológico, pero también en un país con una estructura económica sólida. Esto implica tener cambios estructurales dentro de la estructura de Estado y todos los que están en gobierno y todos los que son parte de un trabajo del gobierno. Y cuando hablo de gobierno hablo de todos los que estamos inmersos o están inmersos dentro de lo que es la política como tal. Entonces, tenemos que tener un trabajo armónico, no en función de lo que yo creo, lo que ya existe en la ley, lo que existe en el buen vivir. Por un lado el sistema económico del Estado y por otro lado el sistema ecológico. Eso da algo sostenible en tiempo y espacio. Los resultados no son a corto plazo, son a largo plazo. Si la gente quiere ver resultados, tenemos que apuntar a un tiempo largo. Y un largo plazo puede ser 10 años, 5 años, 15 años. Pero nuestra sociedad que viene, nuestros hijos que vienen, nuestros nietos que vienen, se van a parar en otra estructura. Por eso tenemos que tener algo sostenible, tanto por un lado lo económico y por otro lado lo ecológico. Manteniendo indefinida la vida humana. Indefinida la vida humana. Entonces, cuando hacemos eso, mantenemos la vida humana indefinida y valoramos al humano, al individuo. Cuando digo humano, individuo, son a todos, aún hasta los extranjeros que viven en nuestro país. Y estos seres humanos pueden reproducirse, porque ese ser humano, cuando tiene sistema económico sólido y algo ecológico, se pueden reproducir. Los seres humanos pueden reproducirse, nos reproducimos. Es el elemento. El pueblo tiene nacionalidades, que se desarrolla la pluralidad, la pluriculturalidad, la estrategia económica y toda la cultura con la que históricamente se ha relacionado con la naturaleza. Tenemos que ir creando esas nacionalidades, donde tenemos ya una cultura con una pluralidad y debe haber valores de las cosas. Y esas cosas tienen que tener un valor de acción como tal. Debe haber un cambio radical, porque a veces nuestros cambios son muy lentos. Y deben haber cambios radicales. Todo el mundo habla, pero nadie tiene cambios radicales y cualitativos al proponer aquello a las comunidades internacionales. El valor del uso de las cosas y de las acciones. Hasta el punto, recuperar aún lo robado. A veces este país premia a los ladrones, pero los que están aquí arriba, pero los que están abajo no. Premia a los robados. Si algún diputado, alguien tuvo en el gobierno, algún expresidente y cualquiera haya robado, si robaron 10 millones, se robaron millones y millones de dólares, recuperen lo robado. Incauten casa, incauten carro, incauten todo, porque no pueden vivir de la plata del Estado. Pero hay que recuperar lo robado. Hay que recuperar lo robado. Porque este país, todo el mundo roba, van a la cárcel 5 o 7 años y salen ricos. Van de vacaciones. Entonces, si ellos van a la cárcel y se les recupera lo robado, no van a salir ricos, van a salir pobres. Y van a sentir. Tiene que ser un país que se recupere todo lo que se roba. Pero si un pobre roba, lo mandan preso. Y para sacarlo va a ser un lío. Tiene que hacer un viraje radical sobre las usuales perspectivas de desarrollo. Hay que hacer un cambio radical. Y ese cambio tiene que ser ya. Las cosas no se compran ni se venden. No pueden ver, es un cambio radical sobre lo usual, la perspectiva del desarrollo. Las cosas no se compran ni se venden, pero tienen un valor social, cultural, estético o ambiental. Cuidar lo que le pertenece al país.
cuidar lo que le pertenece, un cambio radical. Aún las leyes con igualdad de derechos para todos, porque la ley cambia. Al que tiene le ponen grillete, lo mandan a casa. Al que no tiene lo mandan a la cárcel allá a podrirse. El que tiene cumple arresto domiciliario. Y el que no tiene lo mandan a cárcel. ¿Ya? Debe derecho para todos. Debe derecho para todos. Igualdad de derechos para todos. En esta conclusión de la concesión de desarrollo, de acuerdo al proyecto del Plan del Buen Vivir, que habla que somos un pueblo de libertad. Y se recoge en esta conclusión final, recoge la heterogeneidad y la gran diversidad productiva y tecnológica y ecológica, social y cultural de un país. Cuidemos el agua, cuidemos la fauna, la flora, la naturaleza, cuidemos nuestros recursos, cuidemos nuestro gran vado, nuestro gran río Guaira, cuidemos nuestros recursos. Eso nos hace país. Fauna, flora, oriente, recuperando, invertamos tiempo, valoricemos, creamos un turismo responsable, porque tenemos que ir creando una naturaleza diferente. Proponer estrategia y política económica diferenciada. Un país pequeño, pero rico. Un país pequeño, pero con diversidades de personas hermosas. Un país pequeño, pero que todavía estamos en pie. Entonces hay que proponer estrategias y política económica diferenciadas. No hablar, porque la gente habla mucho y hace poco. Y siempre tenemos en el medio a los mismos políticos de siempre. Con otra camiseta, con otra marca de ropa, es lo mismo. Lo mismo que han dado desde los 90 hasta ahora. Con las mismas propuestas que no dan nada al país. La misma propuesta que no visualizan un cambio estructural del país. La misma propuesta. Y va a depender de nosotros como pueblo el crear en otro tipo de personas. Y ese compromiso social tiene que estar enmarcado dentro de la política económica, ambiental. Debemos poner un gran contrato social, política. Debe estar dentro de la política, dentro de lo económico, lo ambiental, lo cultural. Para poder conseguir los objetivos de desarrollo humano como nación, debemos de proponer un contrato. Que tiene que ver con los asuntos políticos, judiciales, económico, ambiental, cultural. Debemos trabajar con la gente que tiene conceptos de emprendimiento, las fundaciones, ONG, iglesias. Porque todos buscan su propio beneficio propio. Todos buscan su propio beneficio propio. Y mientras sea beneficiado yo, los demás no me importan. Mientras yo sea beneficiado, yo tenga beneficio, los demás se lo lleva el diablo. Espero que venga Cristo que me lleve de la tierra y punto, y que los demás sean tragados en el juicio. Sí, porque tiene hasta esa mentalidad es peligrosa. Porque buscamos beneficios personales. Entonces tenemos que cambiar todas las estructuras del Estado. Todos los entes sociales, todos los entes aún religiosos, debemos de trabajar y apuntar a este desarrollo de un contrato social. Si las iglesias existen, tienen que trabajar con el pobre, tienen que trabajar con grupos sociales marginados, tienen que ayudar a poder ablandar la crisis emocional, social, cultural del pueblo. Todos tenemos que trabajar y apuntar a un solo fin. Las organizaciones políticas trabajar para ayudar al que no tiene y crear un mejor país. Y ahí vamos a desarrollar al ser humano como humano, porque estamos creyendo en el programa del Plan de Buen Vivir. Puede usted decirme a mí, yo puedo decirle, Cristo le dijo una ocasión, Cristo dijo, a los pobres siempre los tendrá.
Sí, Cristo lo dijo. Nunca vamos a quejar de ser pobres. Tampoco estoy diciendo que vamos a quitar la pobreza del mundo, pero vamos a vivir con equidad. Lo que el mundo quiere es equidad. Lo que el mundo quiere es libertad. Lo que el mundo quiere es derecho de equidad. Pues si Cristo lo dijo, eso está en la eternidad del Señor y el Señor lo dijo y eso es eterno. Siempre va a haber los pobres, sí, pero estamos la equidad, el derecho y el respeto social para todos. Y que todos seamos juzgados socialmente iguales. Entonces, en esta estructura, en esta objetividad, se auspiciará la igualdad y la cohesión y la integración social territorial. La igualdad de todos por territorio. Uno no tendrá, usted va aquí al país, aquí estamos en esta ciudad y va a otra ciudad, uno nota la pobreza y en otro vemos la grandeza. Debe haber igualdad. Vivimos en un país que debe haber igualdad, somos pequeños. Mejorar y hay un segundo elemento, mejorar la capacidad y la potencialidad de la ciudadanía, mejorar esa capacidad como ciudadanos, ser mejores ciudadanos, mejorar. Darle seguridad a la ciudad. Darle seguridad a este país que es pequeño. Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población. ¿Sabe qué? Algo que dijo Martin Luther King, me estoy equivocando. Dice Martin Luther King. Que la esperanza es la única cosa que no se le puede robar al hombre. Entonces, hay que aumentarle la esperanza y la calidad de vida de la población. Hay que aumentársela. Hay que elevarle ese nivel de esperanza. Porque el pueblo a veces ya perdió la esperanza. Y hay que elevarle la esperanza. Debe haber la garantía, sexto, la garantía al trabajo estable, justo y digno. Debe estar dignidad en el trabajo, justo, que sea estable. Porque a través del trabajo nos hacemos seres humanos. Nos hacemos individuos. Hay que construir y fortalecer los espacios públicos y de encuentro en comunidad, en equipo. Debemos construir y fortalecer aquello. Y afirmar la identidad nacional. Tenemos que saber que somos ecuatorianos y que los que vivimos aquí, aunque sean extranjeros, entiendan que ellos se deben a este país. Afirmar identidad nacional, interculturalidad, esta parte intercultural. Noveno, fortalecer el acceso a la justicia. Debemos tener una justicia clara, transparente, que no hay un grupo de gente que corra para ser político. Todos tenemos derecho de ser elegidos. Votamos siempre por lo mismo y 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 lo mismo. Votemos por gente nueva. Votemos por lo mismo. Que no han dado nada a este país. Establecer un sistema económico solidario y sostenible. Algo que sea solidario, que sea sostenible en el espacio y tiempo. Que le dé dignidad a una familia, le dé dignidad a ese hombre. Eso es parte de esa sociedad. Reformar el Estado para el bienestar colectivo de todos. Que todos aprendamos a ser parte de un país de desarrollo y un país que sea cada día valorizado. Y seamos cada día más ciudadanos y nos pongamos la camiseta y sirvamos y ayudemos. Pero el Estado debe de garantizar eso. Porque ya existe en el buen vivir, existe la ley. Y no se puede hacer la agua tibia cuando ya existe, sino garantizarnos estos derechos. Espero que te haya gustado y espero que tenía unas ganas de hacerlo y estaba apasionado por hacerlo. Tenía meses queriendo hacer algo así y hoy amanecí con esa inquietud en el alma y dije voy a escribir porque me siento parte de este país, soy nacido aquí, me estoy envejeciendo aquí y he visto mi país desarrollarse, pero también he visto mi país hundirse y también he visto de nuevo desarrollarse. Tenemos que tener políticas de Estado diferentes.
y cuidar al país que somos. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, síguenos en las redes sociales. También tú a la vez te hace parte de esta gran familia JB Comunicaciones. Y también recuerda que tenemos nuestro nuevo canal que se llama JB Sucesos y el Rincón de la Fe, donde hay un milagro creado exclusivamente para ti en una forma sobrenatural y con el ánimo de poder compartir. Cambia el ánimo, avanza, prospera, que Dios te bendiga, tu amigo y